Adelante, Bien, buenas adelante. tardes. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Me es un gusto coincidir con todas ustedes en este nuevo tema que tenemos hoy, del mes de febrero. Invitarlas a que estén atentas a nuestro tema de mucha importancia, hipertensión arterial, que es uno de los factores importantes, ¿verdad? Para pues de los que causan más muerte por enfermedades cardiovasculares. Vamos a tener a nuestro ponente, que es el doctor Héctor Reinaga, que nos está transmitiendo desde Tampico, ¿verdad? Bienvenidas. Pues el tema que es de nuestro Colegio de Enfermería Victoria AC. La saluda, soy Cristi Zavala y las estoy saludando desde acá, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es para mí un placer pertenecer a este colegio. Igual las vamos a invitar a que estén atentas al terminar, antes de que termine nuestro tema. Se va a dar el link de asistencia para que se registren con su número de credencial. Al igual, por medio del chat pueden hacer sus preguntas, sus dudas, sus felicitaciones para nuestro ponente, y ya posteriormente, al terminar el tema, las vamos a leer para que el doctor nos pueda contestar y o aclararnos nuestras dudas. Me voy a permitir leer el currículum del doctor para poderlo conocer un poquito más de todo lo que es su carrera, ¿verdad? Como médico. Es médico cirujano de la Universidad del Noreste. Es máster en geriatría, Universidad del ICES, diplomado en ultrasonido médico diagnóstico por la Universidad de Guadalajara, diplomado en neumología y un diplomado en fisioterapia pulmonar, y además un diplomado en ortomedicina. Pues bienvenido, doctor Reinaga. Le dejamos los micrófonos para que nos dé este muy importante tema, que nos ayuda al igual a nosotros como enfermeras, y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hipertensión arterial. Es un tema muy importante, ya que este tema lo estamos viendo día a día en la consulta o lo vemos con los compañeros, con los familiares, y siempre se apoyan en nosotros, en la enfermería o en el médico. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ¿qué es la hipertensión? Es una pregunta muy importante que nos empezamos a hacer todos en el área médica, pero sobre todo ya en la población en general, ya que es una enfermedad que poco a poco ha ido ganando terreno, al igual que la diabetes mellitus, pero esta enfermedad, desgraciadamente, en muchas ocasiones no hay sintomatología, simplemente aparece de manera silenciosa, y con el paso del tiempo, cuando empezamos a tener síntomas, ya llevamos, pueden ser 3, 4, 5 años, y muchas de las veces ya no es reversible. Entonces, la pregunta es muy importante para todos. ¿Qué es la hipertensión? Todos tenemos que saber que ya hoy en día se presenta en muchos tipos de compañeros, en las áreas laborales, por estrés, y sobre todo no hay una edad ya específica. Años atrás se hablaba acerca más o menos aproximadamente de los 60, 70 años, 50 años, 40 años, pero ahorita ya estamos hablando de gente más joven, tales como embarazadas, este, gente que se somete bajo mucho estrés. Por eso es muy importante que todos nos hagamos esa pregunta siempre, y estar siempre a la vanguardia de los medicamentos nuevos que vayan saliendo. ¿Verdad que sí? Sí, la hipertensión es el principal
factor de riesgo para sufrir alguna enfermedad cardiovascular. Ya lo comentaba la licenciada Cristín, que hay muchas enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo este tipo de enfermedad es generada por la hipertensión, por los valores de la presión arterial que uno maneja. Entonces, hoy en día, la mayor parte de las personas que tienen hipertensión, que ya saben que llevan un tratamiento, ellos tienen que tratar de no abandonar el tratamiento, porque en el momento que tú abandonas el tratamiento, la, las venas no vuelven a recobrar su estabilidad, las arterias siguen teniendo su curso y prácticamente en lugar de revertirse, o como uno pensaría, ya no tengo síntomas, no soy hipertenso, ¿qué pasaría? Pues esas arterias ya no van a recuperarse, al contrario, van a tener un deterioro mayor. ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan a tener síntomas? La presión se va a manejar de una manera más elevada. Se dice que alrededor de aproximadamente de medio millón de personas menores de 70 años eran las que estaban teniendo este tipo de patologías, sus síntomas, pero hoy en día ya se ha reducido la edad. Ahora ya estamos viéndolo, ya no en pacientes de 60 años ni de 50, ahora en pacientes de 40 años, e inclusive en pacientes con menor edad, o como se los comentaba, en pacientes que se someten, o bueno, o que están en un embarazo o que se van a someter a una cirugía. A veces el estrés los lleva a que empiecen a tener algún estrés y la presión sube en automático. Son pacientes que en algún futuro iban a ser hipertensos, pero a veces, desgraciadamente, la hipertensión llega antes. Y no nada más sobre un estrés, sobre una cirugía, puede ser sobre algún trauma eh, o alguna otra patología que tengan que les cause algún dolor, la presión tiende a elevar sus cifras. Bueno, hablando de las cifras de la presión arterial, hay dos, ¿sí? Una que es sistólica y otra que es diastólica. La OMS nos dice que las cifras normales son 120/80. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que cuidar las dos cifras, ya que la cifra sistólica es la que nos habla acerca del latido del corazón y la cifra diastólica es la que nos habla en el descanso. O sea, estamos hablando de entre latido, descanso, latido, descanso, latido, descanso. Entonces, tenemos que cuidar las dos cifras, ya que cualquiera de las dos, en cualquier rubro, nos va a decir que es hipertensión arterial. Entonces, tenemos que tratar de mantener una presión adecuada y esto nos referimos a cualquier edad. No tiene que ser exactamente a la edad de 70 años, de 60 ni de 50. Yo creo que ya desde que empezamos a tener un estrés de la universidad o del trabajo, estamos hablando de entre los 18 y 20 años, desde ahí en adelante ya tenemos que empezar a monitorearnos, ya que la presión pues es algo silencioso que no nos va a dar en algunas ocasiones ni signos ni síntomas. Generalmente, cuando llega un paciente con cefalea, a veces ese tipo de cefalea la trae enmascarada porque piensa que es por no haber comido, o sea, no hipoglucemia, o piensan muchas veces que es por alguna otra cuestión, por no haber dormido, pero realmente puede ser por que la presión arterial ya se está disparando. Esto quiere decir que probablemente hay algún otro problema en el organismo y para eso se tiene que ir detectando con el tiempo. Ok. ¿A qué me refiero? Tiempo. No nada más es el tiempo en el que tenemos los síntomas, sino que también es los hábitos alimenticios y todo lo que conlleva a que la presión vaya subiendo sus niveles. Bueno, la hipertensión arterial, esta se presenta cuando en la sangre los vasos sanguíneos se encuentran con una presión demasiadamente elevada o alta. Se va perdiendo la distensibilidad y cuando los vasos pierden la fuerza que ejerce la sangre. La sangre tiene un nivel
o bueno, o una medida en la cual muchas de las veces eh, pierde esa presión la vena o el endotelio perdón, de la arteria y es cuando empieza a surgir la hipertensión, sobre todo cuando también hay algún otro tipo de patologías, como en este caso, o de síntomas, como en este caso de la dislipidemia, que muchas de las veces los trombos o los coagulitos llevan a que el vaso cambie su anatomía y por lo tanto empieza a ejercer otro tipo de presión. O sea, pierde la elasticidad y la presión cambia. Y bueno, si hablamos de cuál es la presión más peligrosa, bueno, yo en mi experiencia con todos los pacientes que he tenido, con pacientes nuevos, pacientes que reinciden, pacientes que abandonan el tratamiento, yo siempre he dicho que la presión de cualquier manera es peligrosa, porque nos puede llevar a muchos factores de riesgo durante el tiempo de vida o inclusive puede haber algunos otros riesgos fatales, ¿sí? Entonces, la presión arterial sistólica, ya que es un factor de riesgo principal en las enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 50 años, pero como les comento, ya no es tanto el hecho de decirlo en una persona de 50 años. Hemos tenido jóvenes de menores de 40 años que ya han tenido algún otro tipo de patología o que presentan algún angor, alguna angina, este, y que generalmente no entienden de dónde proviene hasta que empezamos a hacer todos los estudios. Sobre todo cuando parte de los estudios que hacemos es estar monitoreando una presión arterial y de ahí ya tomamos en cuenta otros estudios de laboratorio o de gabinete que vamos realizando para ir pudiendo darle un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y como les comentaba, es algo cardiovascular, entonces a final de cuenta, el problema que siempre nos va a ocasionar va a ser un problema en el corazón. Y hoy en día ya las farmacéuticas han estado trabajando para poder hacer mejores medicamentos y poder dar medicamentos protectores para el corazón. O sea, no nada más para bajar la presión o nada más para controlarla o tener un tipo de control, sino que también para poder proteger el corazón y otros órganos más. Algunos órganos, Diana, que generalmente son los que más se van a dañar en este caso. Bueno, ¿cuándo se considera que la presión diastólica es peligrosa? Bueno, aquí se menciona que es un aumento entre el 8 y el 10% de milímetros de mercurio. Yo realmente siempre he dicho que ya desde que sube un 5, yo para mí ya ese paciente ya hay que estarlo tratando, controlando y no dejar que abandone el tratamiento. Aunque muchos pacientes ya no tienen la sintomatología, deciden dejar el tratamiento o simplemente se les olvida. O no me duele hoy, o no tengo molestias hoy, o no tengo síntomas hoy no me tomo nada. O simplemente no me duele, no siento y no se toma nada. Sin necesidad de tomar la decisión, simplemente pues no lo hacen. El problema aquí es que entre más suba estos milímetros de mercurio, o sea, aproximadamente más de 10, que estamos hablando como un ejemplo, 130 o 40 sobre 90, ya ahora sí podemos decir que este paciente ya no nada más es un paciente hipertenso, sino que este paciente ya tiene riesgos, aparte de los cardiovasculares, tiene riesgos de un accidente cerebrovascular o un EBC, más las secuelas que vaya teniendo a consecuencia de esto de esto que está sucediendo. Aclarando que hay pacientes que son hipertensos durante años y no llevan tratamiento y no llevan nada, y generalmente ellos, normalmente, normalmente, no les pasa nada. Y uno piensa, no, si mi vecino tiene 10 años o 20 años como hipertenso y hasta el día de hoy no le ha sucedido nada, piensan que tampoco les va a suceder, pero nada más hay que recordar que esto es individualizado en cada paciente. No en todos va a suceder exactamente lo mismo. Va a haber quienes no van a tener ningún problema, ninguna consecuencia. Qué buena onda, ¿no? Pero desgraciadamente a veces hay que tocar aún. Entonces,
Para mí las dos cifras son peligrosas, cualquiera de las dos. Yo siempre las cuido las dos, trato de mantenerme bien en las dos, trato de que todos mis pacientes se mantengan bien, pero sobre todo darles una educación para que al momento de que googleen o de que busquen o que pregunten, que no caigan en en esa situación de que es que dijo mi vecino o es que yo lo leí en Google porque Google me lo dice todo. No, aquí para eso estamos el personal de salud, tanto enfermería como los médicos. Y de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues estarlos monitoreando. Y un monitoreo siempre es importante en el caso de un paciente que ya empieza con cifras. Vamos a suponer un ejemplo de 130,83, ya, monitorealo. Monitorealo porque él ya va directivo a la hipertensión. Si ya tiene 130,85, entonces pues no le buscamos más, es a tener riesgos. Y si ya tiene 130 o 140/90, entonces ya ese paciente tiene problemas cardiovasculares. Y una vez aumentando esos milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? Ya va a empezar a tener problemas cerebrovasculares. Entonces hay que recordar que lo que no puede el riñón le ayuda el corazón y lo que no puede el corazón le ayuda el cerebro. Y ya cuando de plano no puede ninguno, pues ahora sí estamos en un riesgo de que sucedan más daño todavía. ¿A que sí? Bueno, como comentaba hace un momento, hay pacientes que no tienen síntomas, que son pacientes que dicen, es que no me duele nada. Bueno, inclusive yo lo he escuchado con compañeros médicos, es que no me duele nada y ahora resulta que estoy hipertenso. No, pues es que te debiste de haber monitoreado desde una determinada edad. Yo cuando era estudiante me gustaba mucho sentarme en los sillones que tenían galvanómetro. Y ya lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, hasta que ya en un día dije, ¿sabes qué? Ahora lo tengo que hacer en mi casa, porque va pasando la edad y las venas se van endureciendo, las arterias se van endureciendo, los órganos empiezan a tener ciertas disfunciones que son normales de la edad y que ya tenemos que entender que después de determinada edad tenemos que estarnos valorando. Entonces, muchas de las personas no, o de los pacientes no tienen síntomas. Y hay que recordar que el enemigo número uno o la muerte silenciosa, pues es la hipertensión, ¿sí? Entonces, algunos de los síntomas puede ser cefalea, como todos lo conocemos, un dolor de cabeza. Hay gente que dice, no, que se me quite solo. Sí, se te quita solo, pero ese dolor de cabeza probablemente estás empezando a ser hipertenso, estás pasando los días, a lo mejor te duele cada tercer día o cada semana, pero conforme va pasando el tiempo, se va sumando hasta que llega el punto en que no se me quita, ya tomé todo y no se me quita, voy al médico y el médico, al tomarme la presión, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Traes 130,90 o traes 140,90 con 93 o con 95. ¿Eres hipertenso? No, no, yo no soy hipertenso. Lo juro y lo perjuro que no, pero las cifras dicen otra cosa. Entonces, ese paciente hay que empezarlo a tratar porque es un paciente asintomático. Y si no lo tratamos a tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese paciente va a tener problemas en el corazón. Y si tiene problemas en el corazón, va a tener problemas en el cerebro. Y si tiene problemas en el cerebro, va a tener problemas en los ojos, problemas en la vista, va a empezar a ver como mosquitas en la vista y las va a querer atrapar y nunca las va a atrapar porque realmente están dentro del ojo. O sea, y solamente son imágenes. Entonces, ese paciente hay que tratarlo con tiempo. Otro de los síntomas es el mareo. Se sienten mareados, sienten que de repente les da vuelta la cabecita y nos confundimos y a veces pensamos, no, pues es un mareo. Bueno, ok, van al médico, pensamos que es el oído y resulta que no. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer una exploración. También aparece la náusea. Esa es muy esporádica y son muy pocos los pacientes que la han tenido, pero de que aparece también es uno de los síntomas. También es algo muy común que hay en los pacientes, la parestesia. A veces no llegan por la presión, llegan porque sienten cosquilleo en las manos, cosquilleo en un lado de la cara y te dicen, no, doctor, es que tengo, siento que me dan hormiguitas. Ok, checamos la presión
y resulta que es la presión, que ya son hipertensos. No sabían desde cuándo y hay que empezarlos a tratar porque ya todo ese tiempo que han estado así ya lleva un daño consecutivo. Y bueno, y en algunos pacientes, pero generalmente esto lo veo más en los jóvenes, es el sangrado nasal. Eso es muy importante porque también igual con todos estos síntomas nos podemos confundir. Desde el sangrado, la parestesia, las náuseas, el mareo y la cefalea. Nos podemos confundir porque probablemente a lo mejor son otras cosas o probablemente a veces pueden aparecer todos los síntomas en un solo paciente. Y muchas de las veces el sangrado, como les comento, es muy raro. Yo solamente lo he visto en jóvenes, sobre todo en jóvenes de entre 18, 15 años, 25 años, que llegan con algún sangrado. Entonces, los pacientes hay que empezarlos a tratar. Pero también se puede confundir con alguna otra patología que sea muy externa y que no esté ligada a la presión arterial. ¿Sí? Bueno, algunas de las causas, bueno, esta diapositiva a mí me gusta mucho porque es una diapositiva que nos habla acerca del cerebro, es una tomografía. Entonces, esta se los comento porque, ¿qué es lo que va a hacer la presión? Recuerden que les dije, si no nos ayudan los riñones, si no nos ayuda el corazón, nos ayuda el cerebro. Entonces, puede haber algún evento cerebrovascular, un EBC, un aneurisma o alguna otra cosa que nos pueda dar cuenta, los daños que vaya a tener el cerebro son irreversibles, no los podemos regresar. Y tratar los síntomas a veces es muy largo y prácticamente va a ser un costo pues muy elevado. O si eh, este, la pérdida bueno, no pérdida de algún miembro, solamente de la movilidad, ya sea que claudiquen o que pase alguna otra situación, o un brazo que ya no pueda tener la misma movilidad, o la cara en la cual hay algunos síntomas de Bell, de la parálisis de Bell. Entonces yo creo que todos buscamos vernos mejor y estar un poquito mejor. Entonces por eso les puse esta imagen, para que tengan una idea de que pues, la hipertensión es algo que ya está alcanzando la diabetes y a otras enfermedades que ya que ya son muy comunes hoy en día. Bueno, y algunas de las causas, pues ya lo sabemos todos. Por ahí hubo un artículo que decía que la sal no era mala. No, no es la sal la que sea mala, es el sodio. El problema es que la sal contiene mucho sodio. Y aparte de eso, hay muchas comidas transgénicas y muchas de las comidas transgénicas requieren mucho sodio para poder tener el sabor un poco más apetecible para el que lo consume. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas de esas comidas contienen algunas otras sustancias que también hacen que la presión se suba. También los niveles estén elevados. El tabaco, el tabaco también es muy importante. Lo bueno es que ya hoy en día tampoco ya hay mucha gente que fuma. Nada más que todavía hay gente que fuma y gente que fumó durante mucho tiempo o durante muchos años. Y como el tabaco tiene muchas sustancias, muchas de las sustancias que se utilizan en el tabaco precisamente nos causan daño en el corazón, daño en el cerebro, daño en los ojos, daño en los pulmones, pero sobre todo en la presión arterial. ¿Sí? Bueno, otra de las sustancias que de igual manera también, por así decirlo, pues es nociva, es el alcohol. Sí, estoy intentando. Otra de las sustancias también es el alcohol. El alcohol es una sustancia que ya, si se dan cuenta en la actualidad, ya no estamos batallando con la gente adulta, o sea, ahora estamos batallando con los jóvenes. Los jóvenes ya desde la secundaria, preparatoria, ya llevan un récord en la bebida alcohólica. Ya no es como antes que teníamos el temor de que nos fueran a regañar, ya no, ya las bebidas las encuentran en donde quiera y ya no hay esa restricción que había antes. Bueno, ante la ley sí la hay, pero a final de cuentas ellos consiguen su objetivo de encontrar el alcohol de una manera muy fácil, al igual que algunas otras sustancias. Y bueno,
¿Por qué quise pasar a la actividad física antes del sobrepeso y la obesidad? Más que nada, aquí yo creo que ya hoy en día tenemos que estar teniendo actividad física, ya no podemos estar acostados con el celular, con los videojuegos, que eso lo hacen mucho los jóvenes. Tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que tienen que tener actividad, porque el hecho de no tener actividad, eh, esa grasita no se mueve. No vamos a bajar de peso. De por sí no hacemos ejercicio o lo poquito que hacemos, generalmente es de ir de casa a la escuela, de la escuela a la casa, pero generalmente una de dos, o no tenemos actividad o simplemente las comidas que comemos no son las nutritivas o adecuadas. Y por lo tanto, si no tenemos actividad, estas nos van a llevar a un sobrepeso, la alimentación que tengamos y sobre todo pues una obesidad. Y una cosa es el sobrepeso todavía se puede solucionar, pero la obesidad es mucho más difícil. Y también hay que recordar que pues los adipocitos contienen sodio. En el adipocito tiene memoria. Entonces, si tenemos ya un sobrepeso, pues lo más seguro es que vamos a seguir todavía con los hábitos alimenticios, porque ya que tienen memoria, pues vamos a estar teniendo algunos gustos aún. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tanto desde la primera causa, como lo comentamos, ingesta de sal, bueno, hay quienes llevan a cabo todas, ingesta de sal, tabaco, alcohol, no hacen actividad física, tienen sobrepeso, no duermen, se vuelven obesos. ¿Y qué pasa? Se vuelven hipertensos muy jóvenes. Y hay muchos hipertensos obesos muy jóvenes que tienen todas las causas que ya mencionamos. Bueno, otra de las causas también puede ser una causa genética, puede ser alguna malformación renal o algún otro tipo de malformación. Eh, Generalmente, laboratorios cuando no se presión y también un sonido síntomas, o que la presión no baje y no tenga síntomas. Pero si no tengo problemas, no, si no sé cuál es el problema, entonces no lo voy a poder solucionar. Eso me voy a estar llevando. Entonces me pido todo lo pertinente para en su momento tratar de solucionar o cuando menos controlar el problema. Ok, la edad adulta. Bueno, aquí es muy importante porque ya hay gente que es adulta, pero prácticamente dentro de la edad, a lo mejor en edad no es adulto, pero a lo mejor tiene un envejecimiento prematuro. Por eso aquí la causa es edad avanzada, pero no lo quise poner así porque tenemos que respetar al adulto mayor. Pero en este caso, la edad avanzada se refiere a que es un adulto mayor, pero ahorita ya hay mucho envejecimiento prematuro, demasiado. Y ya lo estamos, antes lo veíamos en personas de 70 años, 60, 50, ahora lo vemos en 40, en pacientes de 40. Bueno, ahorita ya bajó la cifra o la edad a pacientes de 38 años que tienen envejecimiento prematuro y es un envejecimiento generalizado. Entonces, muchas de las veces tenemos que cuidar al paciente. Si ya empezamos a ver cambios metabólicos, cambios en su fisionomía o cambios en la persona, edema palpebral o edema en miembros, estamos empezando a ver que ya ese paciente empieza a tener disfunciones, o sea, disfunciones orgánicas, que esto a qué nos lleva a pensar en que esta persona ya está empezando a tener síntomas de una edad avanzada. Eso lo vemos en personas adultas mayores. E inclusive hay pacientes que están muy sanos de 70 años, hasta 75 años, muy sanos. Eh, los pacientes más grandes que he tenido, que no fueron aquí en Tampico, fueron fuera de aquí de Tampico, fueron en unas localidades allá de Veracruz, 107 años, si no me equivoco, hasta 109 años. Obvio, tienen que fallecer porque llevan a un ciclo de su vida, pero son los pacientes que más grandes he visto y algunos sin ningún problema, simplemente fallecieron, ahora sí que por la senectud. Ok, bueno, esto es muy importante porque yo creo que como enfermeras, como enfermeros, que sé que nos están viendo muchos, tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar?
Pues como se los dije desde un principio, bueno, en otra reunión que tuvimos, desde el raciocinio empírico o el conocimiento empírico, que ese todos lo tenemos. Y hay que recordar que de este conocimiento se vuelve el conocimiento empírico, se convierte en científico. Entonces, de ahí es la base de uno. Y como todas las enfermeras, todos los enfermeros, todos los médicos, a final de cuenta, salimos de ese conocimiento, entramos en ese conocimiento y salimos para entrar en otro conocimiento. Entonces, todos lo tenemos y todos tenemos que actuar. Sabemos perfectamente bien que si va el vecino a la casa, oye, se me duele la cabeza, ¿y qué dice? Si es una enfermera, pues déjale tomar la presión. Y toma la presión, ¿qué pasa? Sabe que anda hipertenso. Y, ay, ¿qué tomo? ¿Y qué dice uno? Ah, ahorita le damos un captopril. Está bien, no hay ningún problema porque también el hecho de que no le demos la atención también es un delito, o sea, nos lleva a un delito. Pero si lo podemos rescatar de algo, bueno, vamos a empezar con el captopril, que es un medicamento que ya no está tanto en el mercado, que no hace daño, pero sí nos ayuda para el rescate. Entonces, siempre hay que pensar y hay que ayudar a esa persona, sobre todo tratando de no dañar. Entonces, tenemos que usar medicamentos de rescate. Por eso les puse que era el razonamiento empírico o de rescate, porque tenemos que actuar de esa manera. Ya después vemos los artículos o vemos lo que tengamos que ver para estar ya, dar con más seguridad lo que tengamos que hacer, pero siempre hay que recordar que todos los pacientes van a acudir con ustedes, siempre. Es más, llegan con ustedes a la consulta y las primeras que van a hacer el parteaguas va a ser enfermería. ¿Por qué enfermería? Porque es el primer filtro. Entonces, desde ahí va a partir todo. Las señoritas enfermeras, cuando ven que hay un paciente hipertenso, van y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Está bien hipertenso. Y ya nos dicen, ¿qué le damos? Pues ya sabemos lo que le vamos a dar. Pero ya eso ya como que es un seguimiento o un linaje que ya todos tenemos. Bueno, ¿y cómo iniciamos? Pues con las yecas. Yo creo que todos ya las conocemos, ya sabemos. Y como les digo, no es un medicamento que vaya a ocasionar ningún problema. Simplemente lo único que va a hacer es darle tranquilidad a la arteria, a los vasos y va a disminuir la presión, porque esa es una de las propiedades que tiene. Y ya posteriormente se puede continuar con un enalapril. Hay que recordar que el captopril nada más es de rescate. 15 20 minutos te va a bajar lo que te tengan que bajar, ya sea sublingual o vía oral. Y posteriormente nada más para que el paciente pueda pasar la noche, porque normalmente esto pasa en la noche. Ya que en la noche hay presión, cambia el sistema circulatorio de uno, entonces, ¿qué pasa? Pues hay más inflamación. Entonces, generalmente esto va a pasar en la noche. Entonces, de perdido, denle estos dos medicamentos para que el paciente pueda pasar la noche y al otro día probablemente ya no va a estar hipertenso, pero si llegase a estar, de perdido va protegido. Vamos protegiendo un poquito sus vasos, el corazón, etcétera, etcétera. No les digo del cerebro porque para ahí hay otros protectores, otros medicamentos protectores que generalmente la farmacéutica, como es muy volátil, tiene que hacer muchos cambios y cambios y cambios y cada vez dar más medicamento en uno para que, bueno, dar varios medicamentos en uno para que ya nada más ofrecerte un medicamento que te dé una relajación en los vasos, sino que uno que sea protector aparte, o sea, que traiga todo, que traiga dos cosas, u otro que sea para poder liberar un poquito de agua, o algunos otros que lo que hacen es rescatar el potasio, o sea, bajarte la presión, pero rescatando el potasio, que no se pierda en la salida del líquido. Ujú. Ujú. Eh, ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. ¿Sí? ¿Continuamos? Ok. Bueno, consecuencias de la hipertensión. Bueno, miren, consecuencias hay muchas, hay demasiadas, pero vamos a hablar de las más básicas. ¿Por qué de las más básicas? Porque son las que más se presentan, ¿sí? Bueno, una de las consecuencias que puede haber es que provoca el estrechamiento o el debilitamiento de los vasos en los riñones. Sabemos perfectamente bien que cuando hablamos de riñones
esto nos va a llevar a un problema de una enfermedad renal, antes conocida como una falla renal o una insuficiencia renal, ahora es una enfermedad. Entonces, tenemos que proteger a ese paciente, tenemos que proteger esos vasos, tenemos que darle el seguimiento a ese paciente para que no tenga su abandono de tratamiento. Tenemos que proteger todo lo que podamos en su momento, porque posteriormente va a ser irreversible. En el caso de los riñones, pues nos puede llevar a una insuficiencia renal y podemos empezar a tener problemas de retención de líquidos, y después de la insuficiencia renal, pues nos va a llevar a una diálisis, y de la diálisis a una hemodiálisis. Entonces yo creo que si podemos hacer algo por mejorar esas cifras, si podemos hacer algo para que esa persona que tiene familia, que tiene esposa, esposo, hijos, tenga una mejor calidad de vida, pues hay que procurar hacerlo, no detenernos. Eh, hay un paciente de pesquisa, pues hay que tratarlo, no hay que darle oportunidad a que esto falle, porque después de estas fallas, o sea, hay más todavía. Y desgraciadamente, si hay una falla en los riñones, generalmente los vasos, pues empiezan a constreñir, se empiezan a hacer más pequeños, empieza a haber más problemas, el riñón empieza a fallar, y pues yo pienso que estamos en un tiempo en el que ya muchos conocemos de la hipertensión, conocemos acerca de la presión, mucha gente ya está interesada en estudiar esto, mucha gente está interesada en estudiar enfermería, muchos quieren estudiar medicina, muchos quieren ser nefrólogos. De hecho, yo creo que en unos 10 años más, mucha parte de la población va a ser nefrópata. Entonces, pues vamos a procurar evitar que suceda ese tipo de problemas, que no avance, que no avance, porque todo esto, a final de cuentas, va a llevar un gasto al gobierno, que probablemente a lo mejor sí lo va a tener, pero si podemos evitar, va a ser un mundo más feliz, sin hipertensión, sin menos problemas renales. Bueno, otro de los daños que es muy común es el daño ocular, en el cual hay un estrechamiento de la misma manera, pero aquí hay una ruptura de vasos. Eh, ¿cómo podemos detectar un paciente cuando es hipertenso? Pues muchas de las veces lo podemos ver en la cara o lo podemos ver en los ojos. En los ojos a veces se van a ver los vasos, se van a ver los vasos rotos, se va a ver algún sangrado. Entonces ahí podemos detectar que probablemente hay un paciente que pudiera ser hipertenso. No quiere decir que todos van a ser hipertensos por esto, pero ya cuando vemos un paciente, bueno, ya sabemos que le vamos a tomar la presión, entonces ya tomamos en cuenta los dos factores. Y aquí lo importante es de que también tenemos que identificar que también los vasos se pueden romper por la presión atmosférica, por los cambios de clima. O sea, no todo se lo vamos a echar a la hipertensión. Y eso se vuelven a recuperar tarde o temprano. Esos se recuperan solos, no necesitan tratamiento, al menos que sea por hipertensión. Si es por hipertensión, hay que dar el tiempo y tomar tratamiento. Como les comentaba, y hay medicamentos que son protectores para los vasos, tanto para el corazón como para el cerebro. Entonces, pero sí, ya lo veremos en otro tema, para que lo veamos con un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Claro que sí? Ok. Bueno, en esa imagen, más que nada viene una manera de ver los vasos. No es completamente, pero para que se den una idea, igual que en el riñón. Ay, no está viendo la imagen, perdón. Ok, bueno, se ven un poquito más los vasos en los ojos, y sobre todo los riñones, las arterias empiezan a ser más pequeñas, hay estrechamiento y empieza la presión arterial a elevarse poco a poco. Hay otras patologías también que pueden provocar eso, por problemas vasculares, alguna estenosis o alguna otra patología en los vasos del riñón. Ok. Bueno, hay muchos métodos de diagnósticos, pero los más básicos, los que más tiene uno a la mano, por las unidades en las que nos encontramos o simplemente en lo particular, pues es simplemente hacer algunos laboratorios sencillos que no son de mucho costo. Como cuáles, pues un ego. En un ego, ¿qué es lo que vamos a buscar? Encontrar células. Encontrar células, encontrar proteína. Si empieza a haber proteína, vamos a suponer un ejemplo, me llega un paciente con hipertensión de una edad de adulta no muy mayor, de unos 35 años. Entonces, si ese paciente tiene hipertensión, viene hipertenso o viene una crisis hipertensiva, primero controlarlo, como ya lo hablamos. Si no lo podemos controlar, o si lo controlamos y lo queremos vigilar, bueno, pedir laboratorios.
Generalmente, a mí me gusta pedir una BH porque de una vez veo que otros elementos hay. Y me gusta mucho pedir un ego. ¿Por qué el ego? Porque el ego me va a hablar de todo lo que pasa por el riñón, me va a hablar si hay proteínas. Entonces ya de ahí podemos determinar, ¿sabes qué es hipertenso? O viene hipertenso en este momento, si este paciente se está liberando mucha proteína, entonces hay algo en el riñón, entonces ya empiezo a buscar más a fondo. Y cuando empiezo a buscar más a fondo, bueno, pido una química sanguínea para ver cómo está la función renal. Y ya tengo mi segundo laboratorio. Ya de ahí puedo partir ahora sí para saber qué tratamiento le puedo empezar a dar. Pero si el paciente con tratamiento no cede, mi química sanguínea tiene que estar completa, porque probablemente puede ser que por la dislipidemia puede ser que tenga los vasos más estrechos o endurecidos. Y si de plano no se puede controlar, entonces pido un electro para ver qué está pasando completamente y poder solucionar todo. Generalmente en un electro, ahorita ya los hacen en CIMI, están interpretados por un cardiólogo, están baratos, tienen un costo como de 150 pesos. No lo sé muy bien porque no trabajo ahí, pero tengo más o menos una idea. Entonces, si ya viene interpretado por un cardiólogo y aparte lo sé interpretar y ya sé en qué derivación va a haber algún cambio eléctrico, entonces lo pido, porque probablemente a lo mejor el cardiólogo no me va a decir, no, el corazón está bien, no hay ningún problema en el electro, está bien. Pero a lo mejor yo tengo otro criterio muy distinto de decir, ¿sabes qué? Mira, la onda P está más elevada, entonces esto me indica que sí, el paciente es hipertenso determinado tiempo. Entonces, eso es lo que yo hago para valorarlos. Ujú. Entonces, yo creo que cualquiera lo puede pedir. Ya si les dije cómo está lo de la onda P, si ya les dije lo de la química sanguínea, la dislipidemia y el ego, pues ya yo creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. O simplemente ustedes ver un laboratorio cuando viene un paciente con sus laboratorios, ya de ahí podemos partir. Ok. Bueno, algunos otros síntomas agregados o de los que siguen apareciendo a simple vista, pues son las facies. Ustedes saben que cuando tenemos una cefalea, un dolor de cabeza, tenemos facies y esas facies generalmente las vamos a ver en la cara, cómo nos llevamos las manos a la cara o a la cabeza o cómo se agarra uno que a veces con los dedos se pellizca en donde está la sien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí prácticamente podemos detectar que una de las facies es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, porque también hacen como que la cara la hacen como en pasita o la agachan la cabeza y podemos determinar, cuando vemos a un paciente así, ya, ese es hipertenso, ¿sí? Y también puede haber algunas otras cefaleas indeterminadas que no sean precisamente cefaleas por presión arterial, pueden ser por algún otro factor, pueden ser a lo mejor por una dislipidemia o podemos confundirnos y pensar que es una dislipidemia. Entonces ya tenemos una idea. Algunas otras confusiones en la sintomatología, como cuáles, como les acabo de mencionar, puede ser a lo mejor una cefalea por dislipidemia y pensamos que estamos hipertensos y vamos y nos tomamos el paracetamol, el captopril, el enalapril, el telmisartán y no se nos quita el dolor de cabeza y no se nos va a quitar. O hay un cambio atmosférico en el medio ambiente y no se nos va a quitar el dolor con la pastilla de la presión. ¿Por qué? Porque son confusiones de sintomatología. Entonces, siempre hay que tomarnos la presión en estos, cuando suceda algo así o cuando sintamos algún tipo de cefalea o algún paciente lo siente. Y la otra es que puede haber un desconocimiento de la hipertensión, como ya lo habíamos mencionado, es una hipertensión silenciosa, es el enemigo del cerebro, del corazón, y muchas de las veces cuando ya se presenta, que decimos, no, pues que nunca me ha dolido la cabeza, ahora ya me duele y pienso que es por alguna otra razón, pero realmente puede ser porque ya somos hipertensos, irreversibles, y ya tenemos que tener tratamiento de hipertensos, de una hipertensión, y tratar de no llegar a la crisis hipertensiva. Yo en la experiencia que tengo, me han tocado pocos pacientes con crisis hipertensivas, pero sí me han llegado y alegan que es otra cosa, que no es hipertensión. Pero bueno, ya se hacen todos los estudios pertinentes y tratamos de proteger los órganos de Ana y ya, si Dios quiere y le va bien al paciente, qué bueno y que siga regresando para que siga viviendo mejor. Bueno, esta es una
Es una tablita, nada más quería que la vieran, que esa tablita es bien importante, nos habla acerca de los niveles. Ujú. Sí. Ok, es una tablita que ustedes la pueden encontrar en donde quiera, o le pueden tomar foto. Es una tablita muy importante que esta nos va a hablar de la realidad, que nos va a decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Por decir un ejemplo, eh, ya al ver los semáforos, ya nos damos una idea. Y yo pienso que esa tablita, pues todo el mundo la debe tener, y la debemos de guardar para saber qué es lo que vamos a hacer. Y si nos llega un paciente, si viene en una crisis o en alguna otra situación, poderlo referir rápidamente hacia un lugar pertinente, ya sea, es un ejemplo, bueno, aquí la Cruz Roja o el hospital, para que ese paciente sea valorado rápidamente y bajar esa presión, porque ese tipo de pacientes va a tener un problema en el corazón o un problema en el cerebro, como las que ya mencionamos, y puede ser irreversible. Entonces, si podemos salvar un poquito de esos órganos, si está en nuestras manos, hay que hacerlos. No hay que sernos los valientes ni los que no, yo las puedo todas. Porque a mí me ha pasado que hay pacientes que a veces no los puedo controlar porque requieren tratamiento médico o medicamentos que hay solamente en el hospital. Sí. Ujú. Ok. Bueno, ¿y qué podemos hacer para mejorar las cifras en los pacientes? Pues los hábitos alimenticios, dejar algunos alimentos como el sodio, bebidas enlatadas, embutidos, todos los alimentos que nos pudieran hacer daño, pues hay que tratar de cambiarlos. Yo creo que eso está en todos y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Seguir algún deporte adecuado que cualquier paciente pueda seguir o cualquier paciente que tenga hipertensión que pueda seguir y pues tratar de siempre mantenernos en movimiento. Y en el caso de nosotros, pues sugerirles laboratorios de periodo 2 veces al mes, ya cuando menos. Ok, aquí nada más son para que vean dos maneras de cómo se toman la presión arterial. Este, una es con el brazalete en la mano en descanso, en hiperextensión, o con el bamanómetro de igual manera en hiperextensión. Y hay otros manómetros que te lo tienes que llevar al corazón, ¿sí? Hacia el lado del pecho, lado del corazón. Entonces, para que siempre tomemos en cuenta que prácticamente hay que hacer lo correcto para que las cifras siempre sean las reales. Bueno, pues esta es una diapositiva que hoy es uno de es un día 29 de febrero que casi no hay. Y como se dice, pasa una vez cada 4 años y es hoy nos tocó. Por eso tuvimos muchas fallas, porque es un día que trae mucha presión. Sí, cámbiale. Eh, sí. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de del tema que se acaba de realizar en relación a la sintomatología, al diagnóstico, tratamiento, con todo gusto estamos aquí para resolver las dudas. Muy bien, buenas tardes a todos. Tuvimos Buenas mucha audiencia, muy bien. Te dejo el micrófono, Cristi. Gracias, doctor. Pues muchas felicidades. Muy buen tema, muy claro, a pesar de que estamos acostumbrados a ver las diapositivas, pero ya les dijimos ahí a las chicas pues que tuvimos ahí unas fallas técnicas por las que no Ujú. pudimos transmitirlas. Ojalá que después nos las pueda compartir aquí con la licenciada Luz y hacérselas llegar a las chicas, pues para que nos queden como datos, ¿verdad? Acá en nuestros documentos. Este,
Fíjese que hay una compañera, Juanita Borjas, hacía una pregunta. Dice, en una embarazada, ¿cuál es la cifra para acudir de inmediato al médico? Ok, bueno, en este caso, mm, ahí voy. Sí. Bueno, en este caso, las pacientes embarazadas tienen, la presión debe de ser siempre normal, 120/80. Esa no la podemos cambiar en ningún tipo de paciente, pero en el caso de la embarazada, como les comentaba, tiene que ser máximo 120/85. Yo para mí, 120/83 para abajo está bien, pero de 120/83, 120/84 empiezo a vigilarlos. Entonces, 120 o 130/85 ya empieza el riesgo renal y empieza el riesgo de edema. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, tiene que ser 120/80 máximo, 120/83. Yo de 83 ya no me arriesgo, mejor la empiezo a tratar. Ujú. Ok. Igual tenemos la participación del licenciado Luis Alberto Tinajero, él es del Hospital General de Nuevo Laredo. Dice muy Ah, ok. interesante su tema. Dice el doctor, ¿podría por favor generalizar la hipertensión en el embarazo? Sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad la hipertensión siempre va a ser igual en todos los pacientes. El único problema en el embarazo es que empieza a haber por todos los desechos que tiene el bebé, por algunas otras sustancias que también vienen de desecho, empieza a haber, por así decirlo, una contaminación renal. O la otra también viene siendo como un rechazo a veces a un cuerpo extraño, que en este caso se va creciendo, se va formando. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Que en el embarazo todo va a ser de sumo cuidado, no podemos generalizar completamente porque ahí sí es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vigilancia en el embarazo. Cifras 120/80. No nos podemos ir hacia ningún otro lado. ¿Por qué? Porque todo va a haber consecuencias tanto en el bebé como en la mamá. Entonces, ¿cuál sería la generalidad de todo esto? Pues mantener una presión adecuada, definitivamente. O sea, no hay para dónde hacernos y sobre todo que posteriormente, si vamos a suponer un ejemplo, la paciente embarazada tuvo hipertensión en 5 ocasiones durante el embarazo, esa paciente tenemos que tratarla después del embarazo. Tiene que tratarse de periodo mínimo entre un medio año y un año, que es lo que nos marca la OMS. Ujú. Ok. Bien, aquí tenemos una pregunta también de María del Pilar Cortés Mesa, ella también es de Nuevo Laredo, Hospital General. Dice, buenas tardes, dice, en un paciente hipertensa con cifras de 160, hipotensa, perdón, de 160 y llega a presentar ocasionalmente una presión de 120/70, o sea, ya una presión más arribita de lo que normalmente Ella maneja. trae, ¿se Sí. considera hipertensión para la paciente? No, bueno, en estos casos, ese tipo de paciente hay que empezarla a tratar. Generalmente, el tipo de paciente que es hipotensa puede tener alguna otra enfermedad, a lo mejor oculta que no ha salido en su momento, o la otra que es muy común, infección de vías urinarias. Por eso es que el ego es fundamental en la hipertensión. Si hay un ego que está patológico, a esa paciente hay que empezar a tratar la patología para que el riñón ya no sufra y no esté bajando sus cifras, Ah, ok, pero no se muy considera hipertensa, hipertenso. Ujú. Ah, ok. Muchas gracias por sus respuestas. Pues hay muchas felicitaciones, doctor. Un tema que es muy extenso, de mucha importancia, inclusive para el personal de salud, que a veces hasta nosotros mismos andamos ahí como que no hacemos caso, ¿verdad? Este, Claro. para nuestros familiares, pues sobre todo en la dieta, el ejercicio, yo pienso que ese tema a lo mejor hasta nos queda cortito porque sobre todo el familiar o el que no está dentro de lo que es la salud, le gusta saber el por qué o a veces escucharlo de otra persona que no sea la enfermera de casa, porque a veces les decimos a nosotros mismos y no quieren oír al médico o quieren oír a otra persona qué es lo que les hace daño, qué es lo que no deben de hacer, lo que deben de hacer. Entonces, es un tema de educación, de
principalmente, ¿verdad? Que educarnos en los hábitos alimenticios pues todo lo que nos ayuda a mejorar nuestra salud o a evitar, la verdad. Y pues muchas felicitaciones de Mirna Pumarejo, que es de Reynosa, excelente ponencia. Nos vieron de Jaumabe, de Reynosa, Guadalupe, de Ciudad Victoria. Y muchas gracias. Felicidades por muy buena exposición, excelente tema. Gracias, doctor. Es Black Estrella. Ay, tiene un nombre medio raro. Muy buen tema. Pues muchas felicitaciones de todas el gremio de enfermería pues, de todo el estado. Muchas gracias. Espero volver a participar en otra ocasión. Igual podemos hacer un poquito más, bueno, podemos ver otros temas acerca de la hipertensión, porque como lo dice, es demasiado extenso, demasiado. Ahorita lo hicimos de una manera así un poquito sencilla para que se entendiera, pero lo ideal es pues ver un poquito más de temas más adelante. O sea, lo complementaríamos, como quien dice. Excelente. Pues invitado, doctor, le vamos a tomar la Sí. palabra para que después nos prepare otro tema y lo esperamos nuevamente aquí en nuestro colegio de Enfermería Claro, Victoria, en el cual pues estamos agradecidos con su presencia y pues que nos dé ahí un saludo a todas las chicas de la jurisdicción, todas nuestras compañeras, colegas que estuvieron ahí con claro. usted presente. Gracias. Sí, mando sus saludos y también saluden a toda la gente y la audiencia que nos estuvo viendo. No se Gracias. vaya, doctor, no se vaya, le vamos a compartir por Ujú. medio de aquí del Face la constancia. En un momentito Ah, el ingeniero nos la va a poner para leérsela. Dice el Colegio de Enfermería Victoria se otorga la presente constancia al doctor Héctor Reinaga Aguilar por participar como ponente en la sesión mensual de febrero con el tema hipertensión arterial. La Victoria de Tamaulipas, 29 de febrero del 2024. Firma su servidora y la licenciada Alma Rosa Escobar Camacho, la secretaria del colegio. ok, muchas gracias. Felicidades y muchas gracias. Después se los vamos a hacer llegar, doctor. Y nos faltó otra carta de la invitación, pero se la vamos a mandar por ahí. Claro Eh, que sí, Quisiera saludar a todas las sí. asistentes a esta ponencia, ¿verdad? Estuvo muy, muy bueno, como siempre, todos los temas. Y a ver, la jurisdicción, saludos. Qué bonitas se portaron. Muy bien, muy bien. Ahí toman la asistencia, ¿eh? Es muy buena audiencia. La Sí. licenciada Leti que tome la asistencia. Saludos y muchas gracias por su asistencia. Se ven bien bonitas, chicas. ¿Eh? Están en vivo. Chicos. Bueno, sí estuvieron de varias partes, de Aldama, del Hospital Integral de Aldama, del Hospital de Matamoros, del Reynosa, Jaumabe, Altamira, Victoria, Canseco, Jurisdicción de Tampico, Reynosa, Hospital General de Nuevo Laredo, de la UNEM de Tampico, del ICE, de Victoria y Tampico, de Tula. Los que andan muy agüitados son los del Mante, pero bueno, ya vamos a ir a visitarlos. Pronto vamos a llevar por ahí unas constancias de unos certificados de recertificación, chicas. Bueno, comentarles, pues muchas gracias, doctor, muy amable por su ponencia. Este, Gracias. Gracias por compartirnos un poco de su conocimiento y pues bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? Seguimos Claro que trabajando. sí. Agradecemos, muchas gracias a todas las chicas. Voy a dar unos anuncios si ustedes gustan silenciarse el micrófono para que se oiga un poquito más porque ando un poco enferma y de por sí tengo la voz ronca, pero bueno, pueden silenciarse. Les quiero comentar que en el mes que sigue, que es el mes de marzo, festejaremos el Día de la Mujer. Será el día 20 y el tema será empoderamiento de la mujer. Vamos a tener un ponente muy conocido aquí en Ciudad Victoria y va a estar muy bueno, ¿eh? Va a estar muy bien, así que se lo recomiendo mucho. El día 20 va a ser el tema. Posteriormente estaremos mandando la información con la licenciada Leti, la coordinadora de la jurisdicción y las demás coordinadoras para ese tema. Y después vamos a continuar con el día 30, el día del niño.
Vamos a tener una psicóloga que nos va a dar una sorpresa aquí con un tema que se va a llamar Mi niño interior. Hay que sacar el niño que tenemos todos dentro. Va a estar muy bien y además tenemos otro proyecto por ahí que ustedes lo van a ver en vivo. Y después sigue el mayo, Día Internacional de la Enfermería. Lo vamos a celebrar nosotros el 14 de mayo. Pero va a ser en vivo y va a haber sorpresa, chicas. Va a estar muy bien, muy bien. Pues bueno, tenemos que decirle que el viernes, bueno, en junio vamos a estar transmitiendo también desde la jurisdicción de San Fernando, allá con la licenciada Juanita, y vamos a estar por allá con ustedes. Primeramente Dios, entregando las constancias de, la, de los tópicos selectos. Recuerden, chicas, que tenemos en puerta una certificación, es el 6 de julio, y en la primera semana de abril vamos a hacer las inscripciones. Anímense, recuerden que ese examen es para nuestro conocimiento, ahí vamos a desarrollar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, es lo que conocemos, lo que todos sabemos. Y en mayo pues va a ser la recepción de documentos, ¿verdad? Antes de eso vamos a tener un curso. Vamos a mandar toda la información antes para que estemos todos en la misma sintonía. Eh, y ya tenemos también un curso para lo de la certificación y con temas muy buenos para primer nivel y para hospital segundo nivel. Actualmente tenemos en disponible el curso de modelo de enfermería. Recuerden que está disponible febrero, marzo y abril. Informes, ya saben, con su coordinadora. Las inscripciones de nuevo ingreso son de 250, ya se terminó la promoción y la anualidad de 300 pesos. Pero le vamos a dar un obsequio a las que se ingresen por primera vez. Los demás socios que ya están inscritos, pues seguimos con la misma anualidad. Hay un simposio, chicas, el 17 y 18 de mayo. En marzo se pueden inscribir todavía con 800 pesos. Si se acercan al mes, va a ser de 1000. Así que aprovechen ahorita si gustan ir al simposio. Tiene valor curricular, es por COMSE. La certificación la pospusimos para el mes de 6 de julio porque se nos vino un tiempo, se nos vino y ya no pudimos. Pero bueno, agradecemos mucho todos, he trabajado muy duro, todo el equipo de aquí del Consejo Directivo de COMSE, no, del colegio. Todas han sido muy colaboradoras. Agradezco no puede estar con nosotros ni Cindy el día de hoy, la licenciada Cindy, ni la maestra Mari Nava, pero estuvo con nosotros la licenciada Cristi Zavala desde Nuevo Laredo. Entonces recuerden, si ustedes tienen algún tema que pueden ayudarnos, pueden colaborar con nosotros y mandamos la liga para que se conecten. ¿Vale? Me da mucho gusto saludarlas y pues bueno, nos acabamos de despedir. Les deseo mucho éxito en este mes que sigue. ¿Vale? Hasta luego. Buenas tardes. Luego, bye. Bye, Gracias. bye. Gracias, doctor. Hasta luego.